Y bueno, después también después de hacer audiovisual, Eva nos iba a contar un poco como de algo que nos surgió después de hacer unos afiches a partir de ese audiovisual. Bueno, nada, agradecerles a todos y a todas las que se encuentran acá y por acompañarnos, obviamente. Nosotras cuando generamos el audiovisual, al comienzo, igual habíamos como pensado en plasmar como algunas ideas o frases que se habían dicho en la entrevista. Al principio era como nada, poner la frase, pero después una compañera, que estuvo súper buena para mí, dijo que nada, ella vio el audiovisual, o sea, cada una vio las entrevistas, perdón, cada una vio las entrevistas, y una compañera dijo que estaría bueno que vas a hacer unos dibujos, y esos dibujos que todos eran como similares, que eran mujeres gritando. Nuestra consigna siempre de la entrevista fue en realidad en base a, queríamos mostrar a las mujeres en época de dictadura, por eso también el dibujo, como van a ver, son todas mujeres, y nada, gritando fue como la expresión de decir que tenemos ganas de decir y que se nos escuche. También se nos ocurrió esta idea por eso, ¿no? Porque bueno, obviamente el año pasado se generó algo re lindo con esto que Meli decía de las balconeras, de carteles, o como se incitaba a que familiares creen algo desde cada uno. Entonces a nosotras como colectivo nos pareció que estaba bueno poder generar estos afiches y que además queden en la calle, ¿no? O sea, que, no sé, que hoy en día siguen estando, o sea, pasás y siguen estando ahí, o sea, como que perduren en el tiempo. Y nada, creo que a todas, cuando vimos las entrevistas, nos costó un montón poder decir qué frases poner, porque todas eran sumamente fuertes, y obviamente nos movilizó un montón poder hacerlo. Pero bueno, al final salió, quedamos contentas y creo que nada, que generó bastante repercusión, además, tanto como para bien como para mal, o sea, tuvimos de todo, pero lo que nosotras creemos es que nada, generamos ruido y eso es lo que nosotras queríamos lograr, que sus voces, que fueron las que ustedes fueron entrevistadas, sean escuchadas y estén presentes en la calle, y fue lo que logramos. Bueno, y la idea un poco del encuentro de hoy, siendo que mañana 27 de junio, se conmemoran 48 años del golpe de Estado, queríamos, bueno, después de haber hecho como eso de hacer un audiovisual y hacer afiches, que son cosas como un poco más estáticas, tener un poco un momento más de diálogo para poder, porque creo que como de escucharlas, me parece que surgen algunas preguntas y también está bueno esto de como dialogar con la memoria. Y bueno, para empezar les queríamos preguntar como qué significado y qué importancia tiene el 27 de junio para ustedes. Empezamos por la más jovencita, porque ahí te fritas. ¿Querés arrancar, Liliana? Si no, arranco yo, muy brevemente, lo más breve que pueda. No sé, porque en realidad lo mío es siempre muy particular. Capaz que está bueno dar un marco más general desde el centralismo montevideano. Y yo después incorporo esta otra perspectiva, ¿no? Del interior, de menor de edad, de estudiante de un liceo del interior y eso, ¿no? No sé. Bueno, arranco. O Antonia, va. Cualquiera de las dos. Digo. No, dale. Buscar un poquito el tema simplemente de que los hechos que llevaron al golpe de Estado se fueron dando paulatinamente, ¿no? O sea, primero un gobierno de Pacheco Areco, de Colorado, que rápidamente empezó a tomar medidas antiobreras, antipopulares, antiestudiantiles, rebajando salarios, reprimiendo duramente cualquier manifestación de protesta, hasta tal punto que las medidas prontas de seguridad, que eran medidas que limitaban totalmente tus derechos, o sea, desaparecía el derecho de habeas corpus, o sea, si vos no tenían obligación de informar a la familia,
había posibilidad de allanamientos de todo tipo, sin explicación, sin justificación del juez. Bueno, una serie de cosas que llevaron a una situación de represión cada vez más brutal. Y después viene el gobierno de Bordaberry, donde esta situación se agrava todavía más, donde además ya estaba presente la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional, de los Tupamaros, y por lo tanto, detrás de la justificación del enfrentamiento con la guerrilla, aparecen una serie de medidas de represión cada vez más brutal, ¿no? En medio de toda esa situación, bueno, para contar desde el punto de vista estudiantil, bueno, en el 68 ya matan a Liberarse por hacer una manifestación cerca de la Facultad de Veterinaria, pidiendo presupuesto universitario y rebaja del boleto estudiantil. Un mes después matan a Hugo de los Santos y Susana Pintos enfrente a la universidad, con total impunidad. O sea, simplemente Susana Pintos, cuando ve que Hugo de los Santos se cae, sale corriendo a levantarlo y la matan a ella. O sea, entonces, es una situación que se va agravando. Llega el 14 de abril, que es un día especialmente terrible porque hay enfrentamientos muy brutales entre integrantes del MLN, que buscaban, por supuesto, un cambio revolucionario por una vía que, bueno, que ellos consideraban que era la justa, o sea, la vía armada, y el enfrentamiento con las fuerzas las fuerzas armadas, que lleva a una cantidad de muertos y que trae consigo, el mismo 14 de abril, que se vote por el Parlamento, la mayoría del Parlamento, el estado de guerra interno. El estado de guerra interno implica la pérdida de derechos civiles. Por ejemplo, nosotros si éramos detenidos ya íbamos directamente al juez militar, por ejemplo, ¿no? Una serie de elementos, pero estábamos en guerra, por lo tanto no había garantías de ningún tipo, de derechos de ningún tipo. El 17 de abril matan a 8 obreros en la seccional 20 del Partido Comunista, sencillamente los fusilan, los van haciendo salir de a uno y arman toda una historia de que alguien había tirado un tiro, después se supo que no, que nadie había tirado nada, no había revólveres ahí adentro. Bueno, o sea, esto sigue y hay un reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de que a mediados del 72 estaba totalmente liquidada la guerrilla. O sea que el MLN estaba, todos los dirigentes del MLN estaban detenidos y que se había terminado el enfrentamiento. Llamativamente, eso fue a mediados del 72, llamativamente, en junio del 73 dan un golpe de Estado las Fuerzas Armadas junto con el presidente Bordaberry. Por eso se plantea que es un golpe cívico-militar, porque los civiles integraron un comité, una comisión encargada de una cantidad de temas administrativos junto con las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas. Hubo un primer periodo en febrero del 73 donde la Marina se opone al golpe de Estado, pero es una situación muy escasa. Toman la Ciudad Vieja, y cuando ve que el ejército y la aviación iban a seguir adelante, renuncian a la ocupación de la Ciudad Vieja y disuelven el apoyo al golpe de Estado con Bordaberry y las tres integrantes de las Fuerzas Armadas. Rápidamente la CNT en el 60 y algo, capaz que Antonio se acuerda mejor, ya había resuelto en caso de golpe de Estado huelga general, ocupación de todos los lugares de trabajo. La FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, también, un poco después, pero también. Yo estaba en la asamblea de la Facultad de Medicina, de estudiantes de medicina en ese momento, donde se votó la ocupación de los centros de estudio en caso de golpe de Estado. Se hablaba de golpe de Estado, igual éramos jóvenes muy
con yo diría que luchábamos en medio de una situación extremadamente grave, pero con una alegría y un empuje de que igual les vamos a ganar, que fue bastante complicada, porque en realidad no nos cuidábamos mucho y eso significó mucho dolor, porque empezaron a caer detenidos compañeros. Y bueno, yo a las 5 de la mañana estaba escuchando la radio, estábamos todos ahí prendidos, estaba escuchando la radio, empiezan las marchas, primero folclore y después las marchas militares en todas las radios. ¿Tá? Y después viene al poco tiempo el comunicado de las fuerzas conjuntas que decían que se habían disuelto las cámaras y las juntas departamentales. Por lo cual ya está, ellos pasaban a ser el gobierno, que estaban prohibidos una cantidad de cosas, empezaron a censurar la prensa, por supuesto, no podía hablar de dictadura. Marcha creo que pone un gran titular al otro día, que después se la ligaron por eso, que decía, no es dictadura. Bueno, y ocupé la facultad con una cantidad de compañeros, no me sentí discriminada en ese momento porque en la militancia éramos todos importantes. No me sentí discriminada ni en ningún momento vulnerada como mujer, ni ninguneada, no. Ahí era responsabilidad de todos, nos turnábamos las guardias, teníamos que subir al techo, a la azotea de la facultad, de ahí se veía el Palacio Legislativo. Hay una foto, ¿no? Por supuesto que no la hicimos nosotros, pero cuando entran dos generales y un coronel a un Palacio Legislativo vacío, ¿no? Eran Cristi y el Goyo Álvarez y el coronel Queirolo, que entran ahí a tomar posesión del lugar. Y después los tanques dando vuelta por ahí, daban vuelta alrededor de Facultad de Medicina, Facultad de Química. Haciendo cruz estaba la fábrica de alpargatas y nos saludábamos con los obreros de alpargatas de azotea en azotea. Pero pensábamos realmente que íbamos a lograr quebrar esa fuerza diabólica, y a los 15 días ellos entraron en facultad y nos ficharon a todos. Yo la dejo por acá, nos ficharon a todos, por supuesto, significó que después nos fueron a buscar a la casa de cada uno de los que estaban ahí ocupando la facultad, porque éramos enemigos del nuevo gobierno. Dejo acá. Bueno, sí, bueno, buenas tardes, porque yo entré un poquito después y no saludé. Bueno, muy contenta, digamos que contenta es la expresión, porque es un acto de alegría de encontrarse con muchas jóvenes, poder conversar, de pronto hacer una parte expositiva breve para que después realmente pueda haber un intercambio, porque tal vez nosotros seamos los más inquietas de saber qué es lo que está circulando por las cabezas de los jóvenes hoy, más allá de que tenemos elementos, pero bueno, de este grupo que hoy se presenta para intercambiar, ¿no? Bueno, somos de la misma generación con Ivonne. Yo entré al IPA en el año 68, en realidad ya militaba desde antes. Estas cosas vieron que ocurren o no ocurren o se van dando en el tiempo, pero bueno, en mi caso ya había pasado, militaba en el barrio, en el IABA, pero indudablemente el ingreso al IPA y el 68, como decíamos ahora, nos colmó porque fue un año realmente insólito, ¿no? Nosotros igualmente no esperábamos esa situación. Sabíamos que el pachecato, como lo llamábamos, tendía a un apriete grande del cinturón, como decíamos, económicamente, ¿no? Era un reajuste económico el que se estaba pretendiendo,
era una congelación de salarios, era de alguna manera ir terminando con derechos que habían costado mucho conseguir, y también coincide con un periodo, digamos, de crecimiento del movimiento popular, que venía desde el 60 armando, digamos, una central única. Entonces en el 66 se hace un Congreso del Pueblo muy, muy fermental, donde ahí empiezan a aparecer las importantes contradicciones que hay en la sociedad, y la posibilidad de luchar en pos de conseguir más derechos y que no se borren los que tenemos. Hay que pensar también que esa central única para nosotros, que entrábamos en esa época, en el 68, y que nos poníamos esa camiseta, importaba porque también se venían derrotando los gremios amarillos. Es decir, esto es una cosa muy, muy, cuando uno habla ahora parece una cosa muy homogeneizada, el movimiento sindical, con estas características de hoy, pero igual aparece como muy homogénea. Sin embargo, para llegar al 64, al 66, fueron momentos, digamos, donde esto se fue solucionando, y en un país y en un movimiento obrero con una fuerza bastante diferente también, creciente, con fábricas grandes y con fábricas pequeñas, con una situación de economía que es lo que después se va a transformar. También es cierto que nosotros llegábamos al 68, y por más que nosotros lo vivíamos, me parece interpretar también a Ivonne con una gran ilusión, porque eran nuestros momentos de apogeo, entrar en la universidad, entrar en el IPA, formar parte de la FEU, pero también es cierto que ya desde el 64, cuando el golpe de Estado en Brasil, ese incipiente, digamos, movimiento popular creciente se había definido en contra de un posible golpe de Estado en Uruguay, y había reivindicado la huelga general como medida. Es decir, que los ruidos vienen desde más atrás, por más que nosotros, digamos, lo viviéramos con mucho más optimismo, tal vez. Y bueno, para sumar un poco a lo de Ivonne, ¿no? Y no repetir que es exactamente, digamos, sería repetir el fenómeno de cómo se llega al golpe de Estado, que hoy, por ejemplo, aparecen como parte de esa teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, hubo una guerra, y como hubo una guerra, hubo un enfrentamiento, hubo excesos, esto se saldó con la democracia y a otra cosa, ¿no? Es decir, esta cosa que de alguna manera servía un poco de pie el fenómeno de la lucha armada, que un fenómeno completamente posible, porque no es la primera vez que este país había tenido luchas armadas y desarrollos, desarrollos a partir de las armas contra la institucionalidad, pero es cierto que valerse de esto, valerse de esa situación, de pronto uniformizar a las Fuerzas Armadas detrás de esto, porque también, piensen ustedes, la política también era aquello de unir, y quién aísla a quién, ¿no? Si el movimiento popular podía aislar la parte más regresiva, o si la parte más regresiva avanzaba sobre el movimiento popular y el pueblo entero. Esta dualidad que siempre estaba presente, ¿no? Para nosotros era un eje de nuestro análisis. Y en ese sentido vimos que efectivamente, claro, el fenómeno, digamos, de la lucha armada fue generando una situación. Y cuando digo lucha armada, pero digo también el fenómeno fíjense ustedes, del crecimiento de la movilización, porque yo recuerdo un primo completamente apolítico que se vio muy perjudicado, y entonces estaba muy enojado porque le habían congelado el salario y no se podía casar, porque tenía previsto que la heladera, que la cosa y que la cosa, y entonces, esto no me lo voy a olvidar más, porque nosotros, yo y una parte de mi familia, bueno, era todo contra todo,
pero después estaba la humanidad entera con toda su problemática, y su problemática pasaba por intereses bien concretos también, no perder los derechos que tenías. Y ahí es donde efectivamente la escalada, digamos, del Pachecato hacía que efectivamente las movilizaciones populares fueran permanentes. Después ellos van a decir, claro, que no se podía hacer ningún cambio si esa movilización popular no se detenía. Lo van a decir claramente. La enseñanza fue un elemento muy importante, porque piensen ustedes que en el año 72, Sanguinetti, que era un miembro del Senado, que era un hombre proclive, que era ministro de Educación, este hombre genera esa ley de educación y la va a sostener incluso después de la dictadura. Y esa ley de educación transformó efectivamente una cuestión que nosotros capaz que nos dimos cuenta en ese momento, pero también con los años fuimos advirtiendo qué valor tenía la educación y qué cosas se estaban alcanzando a través de la educación. Y por lo tanto, es decir, generando que efectivamente hubiera una participación, que no fuera una educación de élite, que efectivamente sectores más populares accedieran a la educación. Y esto era un cambio para la posible situación del propio movimiento, ¿no? Es decir, esa resolución del 68 de la FEU, que se plasmaba en la consigna Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, no es decir, era una aspiración, pero también era un camino, un derrotero, donde los estudiantes universitarios, que siempre fueron de una situación económica más privilegiada, se avenían a ir comprendiendo las causas populares. En fin, a ver, el ánimo, por supuesto que no es la historia, porque no somos historiadores en todo caso, o porque ustedes tienen acceso ya a muchas cuestiones que tienen que ver con la historia. Capaz que acá lo más interesante es percibir la vivencia, ¿no? Y nosotros decíamos que, yo por ejemplo, ya trabajaba como docente, a pesar de que no había terminado los cursos, me faltaba un examen, pero todo el 73 no lo dimos, y en el 27 de junio me presenté al Liceo 17, del Palacio Legislativo, y a empezar la huelga general, y a trasladarnos como CEIPA, porque militábamos en ese caso en el CEIPA, en la FEU, a trasladarnos al edificio central porque el IPA no tenía autonomía. Y desde ahí, el lanzar la huelga general, que fue, si uno lo mira con el diario del lunes, un gran desafío, porque era cumplir con lo que se había dicho por parte en esta acumulación de fuerzas que se había ido dando con el movimiento popular, pero también había que instrumentarla, y había que hacer también la política necesaria como para que la huelga pudiera quebrar, como decía Ivonne, quebrar las decisiones de lo más atrasado y de lo más y la derecha de este país. Y ese proceso se vivió angustiosamente en los 15 días. De parte de los sectores populares se entregó todo. Probablemente faltó que otros sectores políticos, más allá del Frente Amplio, pudieran vertebrar de alguna manera algún hecho efectivo que en realidad no se dio, y por lo tanto hubo que levantar esa huelga. De todas maneras, nosotros animosamente, digamos, más allá de todo lo que significó, yo recuerdo las distintas asambleas de los distintos centros de estudiantes que tenían que recibir el mensaje de la CNT, considerar la posibilidad del levantamiento de la huelga, era una cosa dolorosa también. Por lo tanto, nosotros decíamos, y esto era lo que iba a decir por último ahora, nosotros decíamos que la dictadura nació muerta.
Es decir, nosotros teníamos que levantar nuestras banderas. Sabíamos que era bastante difícil esa contienda, pero en aquel momento lo visualizábamos, pero con los años todavía le dimos más importancia, porque más allá de la derrota, la situación de esos 15 días de paralización del país se vio como inédita. Es decir, es poco visto, digamos, no sé si en el mundo, ¿no? Pero digo, es lo que se dice. Y hoy, por ejemplo, yo recibía la diaria, y Fernando Pereira, sobre la huelga general, dijo ayer, la resistencia no duró 15 días, duró 12 años. Y yo no leí el texto todavía, pero me sirvió que Pereira, digamos, que no era yo, que no era Ivonne, que no éramos nosotras, me sirvió que Pereira hiciera ese reconocimiento, porque nosotros tuvimos esa sensación, ¿no? Es decir, después tuvimos que ir enfrentando otras instancias, pero estábamos fortalecidos de alguna manera con aquella primera movilización. Bueno, dejo acá. Bueno, yo quiero que las dejé a ellas porque son otra generación y Montevideo y el Uruguay ha sido así. Entonces es importante tener el contexto también, ¿no? Primero, agradecerles nuevamente esta invitación. La verdad que quedo realmente agradecida, pero bueno, me parece que vale la pena lo que ustedes han hecho, no por mi testimonio, sino por lo que les provocó esto y seguir buscando, indagando y también haciéndose, ¿no? Porque cada generación va a ir construyendo y reconstruyendo y recreando estas cuestiones, ¿no? Buscando en el pasado, pero esta cuestión que me parece muy importante, de bueno, ustedes como generación, bueno, ¿qué síntesis después harán de todo esto? Y a mí realmente me parece muy importante, por eso siempre estoy para los colectivos más jóvenes, para dar mi humilde testimonio, porque sí yo creo en los procesos de larga duración, y les voy a decir honestamente, estoy un poquitín preocupada por este presente y por el mañana. Pero también sé que no voy a estar yo en la primera fila porque los cambios y las revoluciones nunca las hicieron viejos. Eso tengan claro. Es muy duro. Es muy duro aguantar la toma. Entonces la hace la gente joven. Creo que Artigas ha sido uno de las excepciones, ¿no? De líderes revolucionarios viejos. No sé de todos, pero algo sé de estas cosas por mi formación profesional también, de investigar estas cosas. Entonces, eso me parece muy bueno y les doy gracias de que sigan en esta tarea de esto, del compromiso, de la investigación, etc. Yo soy otra generación, imagínense que yo tenía 14 años en el 1973, cuando dieron el golpe de Estado. Pero yo ya era militante, porque yo soy una militante muy, muy precoz, y desde los 12 años que entré al liceo, fui militante, delegada de clase, etc. Y eran otros tiempos. Entonces, y bueno, y capaz que en mi familia eran muy inconscientes también, ¿no? Yo creo que hay un poco esto de la época, ¿no? Es decir, era una época con una efervescencia muy particular. Imagínense que se había creado, por ejemplo, el Frente Amplio en el 71, yo soy de 33, un pueblo al día de hoy rotundamente retrógrado y facho, imagínense en aquella época, ¿no?
y mi familia, que era una familia tradicional, blanca y colorada, como la inmensa mayoría de las familias de este país, algunos se desprenden y son fundadores del Frente Amplio, en ese pueblo, ¿no? Y yo ahí entreverada, chica, pero entreverada en esos debates, que no eran solamente políticos, porque había una efervescencia cultural también, había un clima distinto, ¿no? Yo recuerdo en aquel pueblo, había 3 teatros independientes, había el cineclub, había, yo qué sé, había unas cosas que no me acuerdo, que me quiero desde hoy acordar, como, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran como, ibas a unos bares que no eran los bares tradicionales y había poesía y música, eso había en 33, que hoy no hay cine, por ejemplo, para que se hagan una idea. Pero en el 71, en el 72, había todo eso. También estaba todo lo otro, ¿no? La ignorancia, los multimillonarios arroceros, que en mi pueblo siempre fueron muy millonarios, porque no son productores pequeños, ¿no? Etcétera. Es decir, convivían los contrastes más tremendos. Y bueno, yo vengo de eso, de ese pueblo y de ese clima, de esa familia también, ¿no? Porque estas cosas importan a la hora de las historias. Y a mí me parece que justamente yo escuchaba a las compañeras, y bueno, y sé toda esta historia, y un poco esa es la historia que hemos construido como yo también, porque después fui esa generación que le tocó toda la dictadura. Y bueno, ¿no? Pero también he investigado algunas cosas que creo que yo se las quiero transmitir a ustedes, que me preocupan. Yo creo que pasó todo eso, que decían las compañeras, Cuba fue un gran faro ahí, por eso también el auge de los movimientos revolucionarios armados en el continente, es decir, Uruguay no era ninguna excepción en ese sentido. Ahora hay una excepción, que yo creo que no hay todavía una respuesta contundente. Yo no la tengo, y capaz que está, pero no la he buscado y eso, pero se las tiro acá a ustedes, capaz que la encuentran. Miren, Uruguay no era Brasil, que tuvo golpe de Estado en el 64. Uruguay no era Argentina, que tuvo 850.000 golpes de Estado a lo largo de toda su historia. Argentina recién ahora tiene el periodo más largo de su historia sin golpes de Estado, para que ustedes se hagan una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Argentina. No era Chile, que Chile tenía, era junto con nosotros en el cono sur bueno, el cono sur, en casi todo el continente, de las democracias más estables. Pero nosotros éramos más todavía. Sin embargo, miren esto, sin embargo, hay algunas cosas que se ve que en aquella época no se vieron, que hacen que en este país, con esa democracia, con esa tradición democrática, la última guerra civil fue en el 1904, con unas bases de un estado de bienestar, que éramos como el laboratorio del mundo en las primeras 3 décadas del siglo 30, inventores del estado de bienestar, se dieron condiciones para que desde a partir de la mitad del siglo, un poquito antes, existiera una extrema derecha que fue creciendo. Y eso es un dato muy importante, ¿no? En un contexto de este país, bárbaro, integrado, no voy a darles una clase acá, pero a mí estas cosas me preocupan, porque estas son las claves que hay que saber para decir, bueno, esto le erramos, no hicimos el análisis acertado, se dieron estas condicionantes y también en el democrático integrado y estado de bienestar de Uruguay hubo un golpe, y un golpe de Estado tremendo. Entonces, hay algunas cosas ahí que permitieron esto. Esa derecha fue creciendo, y esa ultraderecha
con tintes fascistoides. Ustedes saben que el fascismo, bueno, hay mucha cosa ahí, pero tiene unas características que lo definen. Entonces, esto habilita que se diera ese golpe de Estado con una base, ojo, con una base material, con una base de gente civil que no solamente estuvo en el gobierno, que esto hay que saberlo también, el golpe de Estado no fue solamente militar, sino que yo creo que esa ultraderecha fascistoide encuentra aliados muy importantes en los altos mandos de los militares y ve la posibilidad de la concreción de su proyecto. Nada, una idea mía, muy mía, nada más. Será, no será, pero hay cosas que son muy peculiares, porque Uruguay no es igual a ninguno de los otros países. ¿Por qué lo tiro acá? Porque en realidad yo creo que ese golpe de Estado, por eso para mí es importante traer esto, y esas cosas que yo intuyo están atrás de la historia, abajo, de por qué se dieron esas condicionantes, hoy vuelven a estar encima de la mesa. Versión siglo XXI, ¿no? Versión siglo XXI. Y ustedes saben que las cosas no se dan nunca por una sola causa, son múltiples las causas. Entonces, y yo creo que también nosotros como movimiento popular, como izquierda, como no sé qué, seguimos subestimando el papel de las derechas en nuestro país. Esto es lo que estoy diciendo. Y mientras tuvimos los 15 años, no sé qué, cero. Lo digo hasta como una cuestión personal. Yo cuando hoy, buscando una firma, me dicen las cosas que me retrotraen a los años 70 de 33, porque es esa la mentalidad. Digo, estos sapos esfuerzos estaban en esa cloaca inmunda, y nosotros, yo por lo menos, no los vi. Pero yo creo que antes otros tampoco vieron esos sapos esfuerzos que crecían en el Uruguay vallista, en el Uruguay de Luis Valle, ¿no? Ese Uruguay que termina después en el golpe de Estado y la dictadura. Ojo, esto es lo que estoy diciendo. Para ir como nada, una primera visión. Esto no es la visión de la niña de 14 años, esta es la visión de esta señora grande que piensa mucho con su cabeza, que por deformación profesional, ustedes saben que soy socióloga, me meto en esto y porque me encanta la política, entonces busco estas cosas. Digo estos clivajes como para tenerlos ahí, porque me preocupa este presente, porque hay unas cosas que vienen de allá atrás que se están movilizando hoy, de una manera fea, de verdad fea. Eso. El golpe de Estado en 33, imagínense, nosotros, yo con esta edad, la mayoría de nosotros teníamos liceo departamental, uno solo, no había clase obrera, los bancarios estaban, los docentes, los maestros y nada más. Y el magisterio, que en el magisterio nosotros no tenemos ninguna incidencia, nada. Por lo tanto, el golpe de Estado, me acuerdo patente ese día, obviamente en mi casa pendiente se sabía que venía el golpe de Estado, y todo el mundo pendiente de qué iba a pasar, Por lo tanto, me despierta mi madre de madrugada con las famosas marchitas y me dice, despertate, despertate, y dieron el golpe. Esto es así, me acuerdo patente. Salí inmediatamente a ver, bueno, qué era lo que íbamos a hacer, porque claro, la orden de ocupar, nosotros no podíamos ocupar nada. Fuimos para el liceo lo habían cerrado, porque los liceos los cerraron en el interior un mes, para que no se ocuparan, no pudimos ocupar, ¿tá? Lo que sí hicimos fue pintadas, volanteadas, todo, y ahí caen, yo no caigo, porque yo era muy chiquita,
la primera vez que caen compañeros en 33 presos. Llevan a los compañeros presos, los tienen como una semana, los torturan, etc. Pero bueno, nosotros no nos amilanábamos y igual en aquellas condiciones salieron y nos organizamos a resistir. Por lo tanto, vivíamos esto de la huelga, no se imaginen celulares ni nada, era la radio, algo que decía la televisión, y todo estaba bajo la órbita de los militares, por lo tanto también por cuenta de ellos. Entonces, hicimos esa resistencia que bueno, que después va a terminar con todos nosotros presos a los 2 años, ¿no? En el 75, destruyendo toda esa resistencia que habíamos organizado en aquel pueblo, junto con los jóvenes blancos. Yo voy a resaltar acá esto. Los jóvenes de Por la Patria y del movimiento de Rocha, que allá tenía mucha influencia, imagínense en el este, que eran de Wilson, se opusieron al golpe de Estado, en todos lados creo, pero en 33 nos organizamos y formamos un movimiento que se llamó el Movimiento Juvenil Patriótico. Un nombre medio fascistoide, le voy a decir, pero bueno. Resistimos, hicimos acciones, hasta un barquito le largamos en el río Limar con una pancarta, etc. Eso fue ese momento, pero la importancia que yo les quiero dejar acá es esta cuestión de entender los momentos históricos que vivimos, de ser agudos con ellos, porque a mí me parece que bueno, que también el golpe de Estado, tengo esta impresión y termino con esto, ¿no? En Uruguay, si bien, como dijeron las compañeras, todo estaba previsto, que si venía un golpe lo íbamos a resistir con la huelga general, etcétera, etcétera. A mí, cuando leo, que he leído algo bastante con esto, siento como cierta ingenuidad, en este sentido de, para mí, no se vieron esos clivajes refachos que había en nuestra sociedad, que tienen que ver con una oligarquía salada, que hoy está de vuelta en el gobierno, ¿no? Con el herrerismo como una corriente importante ahí, no solamente, pero histórica. Y a mí me parece que eso, ¿no? Que hay como eso, como que hubo, es decir, que no se esperó que hubiera, la dictadura iba a ser lo que fue y que durara tanto, ¿no? Porque en realidad tuvimos 12 años de dictadura, y cruel, ¿no? Ahí me parece, yo creo que es una responsabilidad colectiva y de construcción, y de no quedarnos con eslóganes, ¿no? Construir el futuro tiene que ver también con construir nuevas formas y aprender de ese pasado, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Pregunten ustedes después. Gracias. Perdón, pero de acá vas derecho en cana, perdóname, Liliana. Bueno, si les parece, ahora abrimos como el debate, a si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecerles. Yo soy parte de Inquietas también, y bueno, es la primera vez que puedo decirles gracias. Genial es el trabajo que venimos haciendo, y estoy muy contenta con todo lo que se ha dado desde, no sé, estoy contenta. Pero quería preguntarles, además de Liliana, Antonia y a Ivonne, para empezar, esta cuestión de si realmente la expectativa del golpe, expectativa y después lo que fue, ¿no? Porque se habla de que se había preparado la huelga general para si había un golpe, pero después Liliana plantea esto de que no se esperara que durara tanto y que no se esperara que fuera lo que fue. ¿Ustedes lo viven de la misma manera? Para empezar esa pregunta. Sí, nadie esperaba eso. Me anoto yo porque está, por seguir el orden. No esperábamos eso.
la huelga general fue brutal, o sea, les estoy contando, se ocuparon todas las empresas públicas, UTE y Antel, que era una sola en ese momento, o sea, la luz, comunicaciones, ANCAP, la OCE, el puerto de Montevideo, todos los bancos, los hospitales, la mayoría de las mutualistas, creo que quedó una o dos de las más high que no ocuparon, pero las demás todas, 500 empresas, el transporte casi todo, quedaron los patrones, algunos patrones funcionando, pero era desierto Montevideo. Yo me acuerdo de que cuando me tocaba la guardia a mí, porque íbamos rotando en la Facultad de Medicina, me tocaba ir arriba, y yo me apropiaba de unas piedritas, y cuando pasaban los tanques les tiraba piedritas. Qué inconsciente total, pero bueno. Cuando apagaron la llama de ANCAP, fue una gritería y unos aplausos, porque fue algo realmente impresionante que los obreros hayan logrado apagar la llama de ANCAP, o sea, la chimenea gigantesca esa que implicaba una cosa impresionante, porque había que cerrar una cantidad de vías y de entradas del poder de esa chimenea, y ya estaban con militares cercándolos. O sea, bueno, eso, las empresas ocupadas que los desalojaban, los reventaban a palos, llevaban a los obreros al cilindro, el cilindro quedó con miles de personas ahí adentro, porque ya no daban lugar, no había más lugar en las cárceles donde meter gente, y al otro día se ocupaban de nuevo los lugares. O sea, los desocupaban, los desalojaban, los reventaban a palos, y otros obreros ocupaban el lugar. Eso pasó durante esos 15 días. Entonces, realmente era una gran fuerza. ¿Tá? El tema es un poco lo que planteó en parte Liliana y todo lo demás. O sea, esto era un proyecto donde aprovecharon una situación determinada, pero era un proyecto donde todo lo que fuera progresista, todo lo que implicara, o sea, el rico no es rico porque produzca nada, ¿no? Está claro. Es rico porque explota a los que producen. O sea, el obrero trabaja y el rico se queda con la 3/4, no, más de 9 décimos de la ganancia, ¿no? Eso es así, ¿no? Se enriquece explotándolos. Cuando vieron que la clase obrera uruguaya empezaba a agarrar cada vez más fuerza, la CNT, que era en ese momento Convención Nacional de Trabajadores, cada vez más fuerza, exigiendo cada vez más derechos, que venían las marchas de UTAA, de los cañeros, y pedían tener derechos, que no les paguen más con un pedacito de papel o de cartón, donde los obligaban a comprar lo poco que les daba, que les pagaban en el almacén del dueño del cañaveral. O sea, no tenías dinero si te querías ir de Salto, al Salto Los Naranjales y también la caña. Si querías ir a algún lado no tenías plata. O sea que era una esclavización, era una esclavitud de las personas que trabajaban ahí. Y a otro nivel, pero muy similar, en los frigoríficos. Bueno. Entonces, eso es la amenaza para las clases más privilegiadas, más pudientes, que tienen el poder, que tienen realmente el poder. Entonces dijeron, esto hay que liquidarlo por 50 años. Hay que descabezar todo. Todos los dirigentes, todas las capas intermedias, primero arrancaron la cabeza de los dirigentes del movimiento obrero, después la otra capa que siguió, después la tercera capa, y después los jóvenes y todo lo más. Todos los que venían planteando una posibilidad de oponerse a algo de lo que ellos esquematizaban y de lo que tenía que ser tu vida. Yo ahora estuve mirando, les voy a contarlo, a leer, si quieren, 5 minutos, una parte de lo que era la educación cívica en los liceos y en la universidad. O sea, los estudiantes tenían que estar, por supuesto, las mujeres de pollera religiosa, ¿no? Y por debajo de la rodilla, un peinado recto, zapato bajo, los varones, dos dedos arriba del cuello de la camisa, el corte de pelo. Los profesores eran afeitados y con... espera, me voy a fijar porque es maravilloso.
Bigote moderado, me fijé para decir exactamente lo que decía la norma. El profesor podía tener a lo sumo, barba no, jamás. Pelo corto, 2 dedos arriba de la camisa, los estudiantes también, y si tenía bigote, el profesor, el estudiante no, el profesor tenía que ser un bigote moderado. Moderado quería decir bien cortito, ¿no? Entonces, traje corbata, por supuesto. Pero les voy a leer, porque aproveché a buscar esto. No tengo que sacar los lentes porque este es de lejos. Lo que era la esposa oriental. Esto es el manual de educación moral y cívica para estudiantes de primer año de liceo. Primer año de liceo. La esposa oriental está como tal supeditada a su marido y le debe, por tanto, obediencia, lo cual no significa que el marido sea su amo y la mujer su esclava, pero tiene que estar supeditada al marido, porque es necesario que en toda sociedad haya un jefe que sirva de guía, y la familia es una sociedad, como ustedes saben. Además tiene otros deberes y tiene toda una una lista de cosas de los deberes de la mujer. Muchas veces se da ideas para realizar las cosas, pero es su deber de todas maneras consultar al esposo y pedirle consejo. Esto era lo que se enseñaba en primer año de liceo en plena dictadura. Y lo otro me hace acordar a cuando Liliana habló y Antonia también, de toda la preparación. Había grupos que se llamaban tradición, familia y propiedad. Grupos de derecha, TFP firmaban, tradición, familia y propiedad. Con esas tres palabritas te haces la idea de lo que era. Ellos trabajaban mucho, y amenazaban y tiraban volantes diciendo que váyanse de acá, no sé qué, no sé cuánto, a todos los que no estaban de acuerdo con eso. La familia oriental, y termino rapidito, manual de educación cívica y moral para estudiantes de enseñanza secundaria. Toda sociedad necesita un jefe que la gobierne y la dirija. De las dos fuerzas integrantes de esta sociedad, la familia, por naturaleza la mujer es más débil, en ella predomina muchas veces más el sentido que la reflexión, y por la clase de medios de que ha sido dotada para adquirir ascendiente, todo indica que no ha nacido para mandar. En cambio, el hombre por naturaleza le ha dado el aire y la fuerza de mando, menos sensible de corazón, más reflexivo, sin los medios y las artes de seducir que tiene la mujer. O sea, la mujer la única posibilidad que tenía de salir adelante era seduciendo a algún hombre que tuviera algún buen sueldo, ¿no? Entonces, por consiguiente, por si no había quedado claro, la autoridad de la familia se halla en el padre. Bueno, esto más, por ejemplo, que no se permitían los recreos, se suprimieron los recreos durante un tiempo importante, porque en el recreo se podían intercambiar con otras personas y estudiantes de otras clases y de otros niveles, y entonces era peligroso. Estaba igual que en el penal, que no nos dejaban, cuando nos sacaban a recreo teníamos que ir caminando solo de a dos, más de dos no, porque ya era en el penal de Punta Rieles, que es la historia que viene después de todo este drama. Yo creo, gurises, porque para mí son gurises, que la reconstrucción de la historia se tiene que hacer mucho con el hoy, porque si no, no sirve. O sea, el hoy para ustedes es sí saber lo que pasaba antes, pero para manejarse, digo, con más fuerza, con más entereza y sobre todo sabiendo que acá durante muchos años, cuando nosotros salimos del penal, nadie nos creía, nadie. Esto que podemos hablar con ustedes ahora tranquilamente, a pesar de que es una dictadura con impunidad la que estamos viviendo hoy, porque es dictadura con impunidad, no sé cómo se maneja, estos dos términos chocan, ¿no? Un poquito. Me queda media renga queda la dictadura, pero la democracia. Perdón, democracia con impunidad, no sé qué dije. De todas maneras, es muy importante que ustedes manejen las cosas que se manejaban allá desde el punto de vista de la falta total de derechos de todo el mundo.
especialmente en este caso quise remarcar el tipo de mujer que querían, que enseñaban en la educación secundaria para un futuro mejor para ellos. Nada, paro acá. Gracias, por supuesto, a todos. Yo les dije hoy cuando entré, pero después se sumaron más compañeros, por suerte. Bueno, voy a hacer uso de mi ratito. Yo creo que una posibilidad de interpretar algunas de estas cosas es el fenómeno de la política. Es decir, la política es lo que tenemos los que no somos ese sector dominante, ¿no? Ese sector dominante no necesita la política porque se gobierna, tiene sus empresas, tiene sus contactos, tiene sus vínculos con los grandes empresarios y con los países que están, digamos, que están ejerciendo el carácter imperialista. Entonces, que nosotros además lo usábamos, es decir, para nosotros el imperialismo en aquella época no es que lo usábamos, es que era una cuestión muy vivencial. Estaba Vietnam, estaba Cuba, estaba Che Guevara, y entonces cuando uno quiere ver la política internacional que nos sigue gobernando de la misma manera, con otras estrategias, en fin, al día de hoy, también se hacía pesar medio brutalmente. Pero lo que yo quería decir, sin pretender abarcarlo todo, porque eso es la muerte, lo que yo quería decir era que es que siempre en todas estas cuestiones, el papel de la política y las posibilidades que ese movimiento, Liliana decía, se creó el Frente Amplio en el 71, que yo lo había obviado, en fin, lo dejé por ahí. Esto que parece una cosa sencilla y que hoy tiene una cantidad de años y que ya es un partido tradicional, como dicen algunos, y que ya hizo la experiencia de gobierno, y que ya podemos sacar una serie, digamos, de conclusiones para la época y para el futuro, fue una cosa importantísima para este país, que no estaba prevista. Bueno, yo me había afiliado a la Juventud Comunista por una tradición comunista que venía de Galicia, yo qué sé, no sé, pero independientemente de este partido, digamos, toda la izquierda de alguna manera venía también acumulando sobre la base del anarquismo, sobre la base de las distintas corrientes internacionales, venía acumulando fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento el equilibrio de esas fuerzas se inclina hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cantidad de factores, que yo no los voy a mencionar porque están ya en los libros de historia. Me acuerdo de Álvaro Rico que decía, hay material, hay que leerlo, cosa que es un buen desafío, ¿no? Sigo pensando en lo vivencial, ¿no? Creo que nosotros, el país el Frente Amplio le dio un espaldarazo muy grande, porque además el Frente Amplio venía a romper una situación que tampoco era frecuente, que era que ningún sector de izquierda, digamos, quedara al margen del Frente Amplio, en el 71. Entonces, bueno, que el MLN hubiera hecho una tregua. Después está la discusión de cómo se integran estas fuerzas, pero en realidad venía de una época muy, muy especial, que nosotros la vivíamos pero a flor de piel, y que la discutíamos a muerte, porque las discusiones de cómo se iba a hacer la revolución eran a muerte, es decir, quiero decir, no a muerte de que nos matáramos, pero sí de acaloradas discusiones. Es decir, que hoy transmitirlas es imposible, es decir, porque pues con mis hijos no lo entienden, no les interesa. Es decir, fue una cosa que pasó, que tuvo un momento. Lo que queda de eso, lo que ha quedado de eso en realidad es, por ejemplo, bueno, la posibilidad de que haya un partido político que se asiente como una izquierda progresista o, bueno, con las definiciones que queramos. Hecho sustancial,
hecho sustancial. Yo no lo dejaría de lado. Pero es cierto que eslabonar esa política y ponerla al servicio del pueblo es el momento, son los momentos del vaivén. Nosotros no pudimos, ¿qué no pudimos con la huelga general? No pudimos atraer a otros sectores políticos que no fueran del Frente Amplio y ponerlos al servicio. Después había movimientos más pequeños, ¿no? Como dijo Liliana, en todo el país, digamos, pero no alcanzaron, porque no llegaron a definir en sus estructuras partidarias sólidas. Entonces, bueno, después vino el exilio y vino esa corriente más netamente democrática de Wilson y toda esa historia, pero en el momento que las papas quemaron, no hubo definiciones políticas que pudieran favorecer. Yo me olvidé de la pregunta que hiciste, porque tenía un matiz que la quería recordar y me la olvidé, pero bueno. No, era, igual justo me contestaste otra que iba a hacer, pero era al respecto de lo que había dicho Liliana sobre qué esperaban del golpe de Estado cuando pensaban en un golpe de Estado. Claro. Y si habían pensado que iba a ser así, o qué se habían imaginado y qué efectivamente fue. Claro, es cierto, ¿no? Porque yo traje todo lo de la historia del país, de las amenazas de golpe de Estado, de la realidad del Brasil, porque había toda una teoría de que Brasil iba a ser el gendarme de América Latina y todos íbamos a ir por ese camino, que en definitiva, más allá o más acá, son las bases del Plan Cóndor, que ahora están más escritas, más conocidas, que nosotros en aquel momento no estaban en nuestro... Estaba como un análisis, esto por ejemplo, de que Brasil iba a ser gendarme de América Latina, y entonces la mano dura de Brasil y Argentina con sus particularidades iba a hacer esta buena letra, y los chilenos, por ejemplo, bueno, les iba a pasar lo que les pasó. Es decir, para no hablar de Bolivia, que tenía ese sufrimiento eterno, tal, y Perú, que hizo una situación ahí con el peruanismo que tal, y así sigamos. No quiero hacer porque no estoy en condiciones de hacer ese análisis. Pero lo que quiero decir es que era muy difícil sustraerse, si uno lo mira con el diario del lunes. Era muy difícil sustraerse. Y probablemente el peso, digamos, ahí en el momento de las definiciones, en la necesidad del ajuste económico, la presión se encaminó, subido además a la homogeneización de las Fuerzas Armadas por la lucha directa contra la guerrilla, bueno, se subieron al carro. Nosotros tuvimos particularidades, Bordaberry, estas cosas. Yo en eso no voy a entrar porque está todo ahí, todo conocido. Yo lo que digo, lo que quisiera decir, es que es el ejercicio de la política el que nos va a sacar adelante. A veces nos va a empantanar, a veces vamos a perder, pero a veces vamos a ganar. Y la política es nuestro instrumento. Porque, a ver, voy a decir solo esto. Nosotros, aquellos que fuimos, de los cuales yo me consideraba seguidoras, no pensábamos que esa huelga fuera una huelga insurreccional. No lo pensamos. Es decir, que estaba, en la letra estaba, pero no estaba en el contenido, por una cuestión de que se alejaba de las posibilidades realmente de una victoria. Yo creo que los movimientos se miden, se estudian, es decir, que es un ajedrez en el cual vos tenés que mover tus fichas. Lo que yo comprendí de aquella época de las fichas fundamentales éramos que no debíamos dejar que la reacción nos anulara. Y de ahí en adelante vino la resistencia. Esa es la llave de la resistencia. La resistencia que después va a ser un ejercicio de militancia clandestina durante toda la dictadura. No sé si alguien más tenía alguna pregunta, Cere. Sí, yo quería preguntar en esto de que ahí Liliana igual ya dijo bastante, pero en este reconocimiento que hacen de
como el avance de las derechas, y también mencionaban un montón de condiciones que hoy vemos que se están dando también, y está bueno ahí como el poder estar atentas y atentos. Bueno, ¿qué más podrían decir en ese sentido? También creo que viene de la mano con lo que dice Antonia, de utilizar la política como instrumento. Yo, que no hablé en el Roberta porque ya había dicho cosas, me había adelantado. Sí, está bueno lo que vos planteás. Yo quiero hacer una cuestión que es que todo es política, ¿no? Es decir, nosotros como, bueno, ustedes saben, ¿no? Como humanos y humanas, nosotras humanas, hablemos correctamente, tenemos la política como una forma de relacionarnos, de establecer el modo de las convivencias, digamos, ¿no? Entonces, yo cuando dije esto es mi preocupación, por eso se los traigo a ustedes, porque yo creo que, y ya ahora voy a centrarme más en esta época, que tiene que ver yo creo que, a ver, todo ese periodo de la dictadura y lo que significó después la resistencia. Primero, quiero decir que yo soy de las que también siempre he opinado que que la dictadura duró 12 años porque hubo gente que la apoyó. Esto es así. Porque la política es muchas cosas, pero también es el arte de lo posible. Y el arte y correlaciones de fuerza, ¿verdad? Entonces, el arte de lo posible se conjugó que había un contexto regional, no internacional, regional, sobre todo de Sudamérica, porque México, si ustedes van a ver, más allá de que había pasado lo de Tlatelolco y todo eso en el 68, vivía otro proceso distinto. Después se va a embromar horrible. Pero para acá abajo había un contexto propicio, había un manual que era, que era el de la... Ahora no, los documentos de Santa Fe se llamaban, me acordé. El Alzheimer hace rato que quería, los documentos, sí, rato, y me vino ahora. Digo esto porque ustedes pueden investigar estas cosas. Entonces esto era el manual, digamos, este era el proyecto de la derecha y del imperialismo para América Latina, ¿tá? Esto era así. Yo creo que igual nosotros, más allá de eso, nosotros nos basamos, la izquierda se basó, el movimiento popular mucho en esa cosa general, y no sé si hubo, eso es lo que yo estoy diciendo, y a mí me parece que esa es una clave ahora, en las condiciones reales y concretas del Uruguay. ¿Entienden eso? Es decir, que tenía sus condiciones que no eran igual a ningún otro de los países de la región. Eso me parece que es como una enseñanza, es decir, busquemos ahí cuáles son estas cosas que no se analizaron exhaustivamente. ¿Por qué la dictadura tiene gente que la apoya? Porque eso fue lo que les garantizó ese contexto regional, esa masa de gente que apoyaba, obviamente eso que decía Ivonne, que bueno, el atraso, todas esas condiciones, ¿no? Generan, todas esas cosas generan unas condiciones que permiten que estos regímenes prosperen. No es la única vez en la historia. La historia se repite. Una vez como drama y otra vez como comedia. Terrible cuando se repite como drama, ¿verdad? Yo estoy preocupada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vemos que hay algunos clivajes que tienen que ver con esa extrema derecha que existe, que estaba ahí en una cloaca inmunda y que salió. Y que la izquierda, durante
a la salida de la dictadura, esta cosa de restañar vidas, de reconstruir el país, de darle una calidad de vida mejor, de darnos una calidad de vida mejor, nos llevó todos los esfuerzos y los empeños, ¿verdad? Y logramos tener una vida y una calidad de vida mejor en estos últimos años, y eso valió la pena, ¿verdad? Valió la pena. Toda la agenda de derechos, los avances de las mujeres, todo eso valió la pena. Pero yo pienso que descuidamos una parte muy importante, que es esta de la generación de la conciencia, de lo ideológico más duro, ¿verdad? Porque estos sapos esfuerzos estaban ahí. Y ellos trabajan siempre. Siempre. Yo me acuerdo en el año 2007, hicieron una cumbre, los ultraderechas del mundo. Y yo me enteré de esa cumbre, que ahora tampoco, el Alzheimer no me deja acordarme de cómo se llama, porque ustedes lo tienen que buscar. Tenía un nombre. Ahí fueron, de Uruguay, Luis Lacalle Herrera, Sanguinetti y Valle. Estaba Aznar, me acuerdo, de España, y otros personas, bueno, y después toda una cantidad de una caterva de fachos de Latinoamérica. ¿Qué hacían en el 2007 cuando América del Sur estaba en el diseño progresista? Festejábamos los avances. No sé cuántos países, ¿saben qué hacían? Trabajaban. Se fijaban el proyecto para recuperarnos. Y nosotros estábamos empeñados en estas cosas que yo dije, y yo personalmente creo que descuidamos esto otro. Entonces, es más, cuando alguien dijo que era oligarquía o pueblo, salimos a matar, todo eso, ¿no? Acuérdense, yo no, porque no era el momento, porque había que, es decir, porque para mantener los gobiernos había que estar en el centro, que eso es otro debate, que es cierto, pero todo es entre comillas, porque la política se hace, se construye, no son cosas dadas para siempre, y se cambia y se transforma. Entonces, hay mucho debate, chiquilinas, en serio, para adelante, que tenemos que tener en cuenta esas clivajes. ¿Quiere decir que esto que venga va a ser no va a ser igual que antes? Va a ser como va a ser el gobierno de derecho, de extrema derecha, del siglo XXI. Modernos, ¿no? Diciendo cosas lindas al oído, pero hay algunas características que si ustedes se ponen a analizar, son las que definen que estamos en esta situación. Yo creo que hay que prestar atención a esto. ¿Cuáles son los enemigos de esta derecha ultraortodoxa? Que fueron los mismos de la otra fascistoide que dio posibilidades. Bueno, se inventan un enemigo, ya sea interno o externo. Tenemos enemigo ahora en estos momentos. ¿Cuál es el enemigo del gobierno? Somos las mujeres, somos, ¿no? Todos los otros de los avances. Fíjense, hay características que nos indican caminos. Entonces, yo creo que no ver estas cosas, o peor, yo soy de las que opina que no ver estas cosas, obviarlas, no nos van a hacer salir de esta situación. Hay gente que opina de otra manera, pero yo aclaro que yo no soy socialdemócrata, sin ofender a nadie. Esto también para que sepan. No están hablando con alguien. yo nada descafeinado. Yo soy, ¿entienden? Entonces yo creo que no ver estas cosas, no analizar estas cosas, no meternos agudamente, es más, pienso que no son la salida y que nos pueden llevar a que esta situación que estamos viviendo vaya empeorando, y es más, ni ganar las próximas elecciones. Miren, no les quiero tirar abajo nada, estamos hablando acá
en clivajes yo estoy hablando de larga duración. Entonces, esto es lo que quiero transmitir. No es pesimismo. Yo creo que hay momentos en que hay que ser muy realista y serio y también responsable con estas cosas, ¿no? Yo creo que nada, y que son ustedes las nuevas generaciones que van a tener que arremangarse y meterle pienso a esto y acción, las dos cosas. Terminaste, Liliana. Me hiciste acordar una cosa que me meto ahora porque claro, yo di el ejemplo del tipo que es rico porque explota a los demás, porque en el fondo el tema es ese, ¿no? O sea, el poderoso, el que tiene dinero, el que está acostumbrado a explotar a los demás, no quiere que los demás, que ninguno de los demás le limite sus posibilidades de seguir teniendo el poder y el sartén por el mango, ¿tá? Y si te tiene que arrancar la cabeza, lo va a hacer sin pestañear. Eso está claro. Pero me hiciste acordar, se me fue la Liliana. No, me hiciste acordar de la historia ¿te acordás de la historia del rinoceronte? De los rinocerontes de Volentini. Hubo un intercambio en Canal 4, si pueden búsquenlo, porque está muy divertido. En la última etapa de la dictadura, ¿no? Donde justamente se da un intercambio, estaba el coronel Volentini, estaba Tarigo, bueno, no me acuerdo ahora todo. Entonces surge el tema de, ¿cómo es que se llama el que le plantea? De que siempre existen los rinocerontes, refiriéndose a una obra de Ionesco que tiene que ver con el rinoceronte. Aparte yo me lo imaginé en ese momento, el rinoceronte es una bestia muy fuerte, vieron lo que es, ¿no? Con su cuerno adelante y todo lo demás, que además tiene muy poca vista, ve muy poco, ¿tá? Prácticamente nada, pero tiene muy buen oído, ¿tá? Entonces, vos haces ruido para un lado y allá carga, y carga que se lleva por delante árboles, se revienta, pero bueno, sigue el ruido de la manada que teóricamente le está marcando el camino, ¿no? Así vaya al despeñadero. Como dijo el almirante Márquez, estamos a un borde del precipicio, daremos un paso adelante. Eso lo dijo en un discurso. O sea, estamos al borde del precipicio, demos un paso adelante. Con lo cual nos caímos para abajo todos. Digo, eso lo dijo el almirante en medio de la dictadura. O sea, esos discursos se hacían. Pero la imagen del rinoceronte tiene que ver con el seguidismo que tiene alguna gente que escucha cosas, y ojo, los medios de comunicación, que deforman, mienten, ocultan, te venden las cosas de cualquier manera, y hacen que haya toda una corriente de opinión, que tiene mucho que ver también un poco con lo que decía Liliana, porque había civiles que sabían lo que estaban haciendo, estaban defendiendo sus intereses y por lo tanto iban a bancar la dictadura como sea, así tuvieran que matar a su abuela, porque es así. O sea, esas personas que nos torturaron, que desaparecieron compañeros, estaban dispuestos a matar a su propia familia, no tengan dudas. Pero esa gente se fue, hizo todo un trabajo el Uruguay, decía, no queremos que los rusos le lleven los niños a Siberia, y no queremos que la universidad se transforme en una cueva de subversivos. O sea, era permanente todos los días la campaña en ese sentido. Y lograron que hubiera todo un colchón de personas que no pensaban, pero que hacían la del rinoceronte. El ruido va para allá, yo voy para allá y me desentiendo. O sea, como decíamos, los chanchos escuchan el informativo y votan como presidente del sindicato a Cativelli, ¿tá? Que es el que los manda al matadero. O sea, como la deformación del punto de vista de la posibilidad que tienen los medios de comunicación y el lenguaje, que ellos para eso tenían muy buen asesoramiento, ¿ah? Porque la gente, o sea, ellos trabajan con equipos de comunicación. Todo esto que estamos hablando lo están oyendo una cantidad de gente que seguramente está viendo que
que no tuvieron mucha suerte con nosotros en el sentido de cambiarnos la cabeza. Seguimos siendo las mismas obcecadas de antes, ¿tá? Que eso fue lo que sí perdieron, la dictadura. En eso perdió, porque dijo por 50 años no va a haber progresismo, ni gente que nos dispute el poder, ni le raro. Salimos tan convencidas como antes, pero bueno. Nada, me acordé de la historia del rinoceronte, si pueden, bíchenla. Era un programa en Canal 4. Nada, yo dejo acá. ¡Ping! Cierre, ¿no? Mi cierre, nada más. Que tiene que ver un poco con, bueno, con esa historia de lo que nosotros como que venimos a conversar, ¿no? Yo me imagino, está muy bien lo que han hecho, porque hemos avanzado muchísimo en el desarrollo de las ideas, hemos intercambiado, hemos opinado. De todos modos, yo quiero volver un poco a situarme en el aspecto de que mi valoración de todo este periodo, si yo tuviera que decir algo, diría, valoro la democracia de otra manera. Nosotros vivíamos en un momento, en aquel momento, el de la huelga, el del 27 de junio, en una situación que, bueno, era una democracia muy vaciada, ¿no? Realmente muy vaciada de contenido. Por la doctrina de la seguridad nacional, por todo esto que decía, por el documento de Santa Fe. Yo entré a la cárcel en el 82, después de la tablada, y entré con el documento, no es así, pero quiero decir, con el documento de Santa Fe en la cabeza, haciendo toda una explicación internacional del papel que nos tocaba. Es decir, estábamos recuperando con el no, que es esto de la charla en el Canal 4, la única que se hizo con respecto a la posición del no, a la Constitución del 80, todo eso que es invalorable, que es, bueno, que en algún momento hay que conversarlo, todo eso nos trae a una situación que tiene que ver, para mí, con la revalorización de la democracia. Y esto, ¿qué querrá decir? ¿No? Dirán ustedes también. Bueno, querrá decir que mientras nosotros no tengamos, que capaz que no se va a dar de la misma manera aquello que nosotros pensamos como una revolución, parte de una revolución mundial. De hecho, mi propio compromiso con la militancia y con las estructuras partidarias, digamos, se aventaron con el tema de la caída del socialismo. Entonces, quiero decir, todos cambiamos, todos hacemos nuestra experiencia y todos tenemos dimensiones diferentes a lo que puede, si no, no sería mundo, ¿no? Es decir, el análisis y la conciencia y la política nos tiene que seguir avanzando y tenemos que encontrarle la vuelta y tenemos que estudiar a las nuevas derechas. Y tenemos y hay muchísimo para hacer que sí que siento que va a quedar en manos de los jóvenes. Pero en este plano, con mi cabeza y con mi estructura, yo digo que valoro las democracias porque, en definitiva, no se avisora otra posibilidad de la justicia social. No se avisora. Yo no lo avisoro. Veo como de pronto me puedo adherir a Liliana con respecto a los retrocesos, a nuestra falta de, algunas cuestiones de falta de nuestro análisis, todo eso, imagínense si habremos navegado en estas aguas y habremos discutido y habremos llegado a conclusiones. Pero todo esto necesariamente para mí reivindica la idea de que nosotros debemos... bueno, está en nuestra mira, en esta circunstancia, profundizar la democracia sobre la base de entenderla en toda su medida. Que miren que para la generación del 68 no es fácil, porque nosotros siempre apuntábamos a un mundo que para nosotros estaba en realización.
y han pasado 50 años y hemos tenido, bueno, un contraste con respecto a la situación mundial y nos hemos tenido que reubicar en esa situación. Por lo tanto, si yo tuviera que decir algo, diría, hay que tener la cabeza muy fresca, hay que estudiar un poco y hay que digamos, recuperar el análisis que viene del estudio, que viene del análisis de las otras fuerzas políticas y que viene siempre como aquello de que nosotros, claro, la política de izquierda en este país, claro que ha sufrido embates. Es una política muy joven, es una política llena digamos, de una estructura que viene de ese pasado, que es el nuestro, del pasado de la huelga, del pasado de la lucha armada, del pasado de la acumulación de fuerzas, viene de una mezcla muy grande, que sus propios líderes son producto de todo esto. Se avisora un momento diferente. Y en ese momento diferente es donde me parece que justamente calzan perfectamente estos jóvenes, que ya aquella historia es una historia más pasada. Tiene que ser como un referente, pero es una historia más pasada. Y creo que hacer política inteligentemente es un arte, ni más ni menos, como la poesía, como la ciencia. Punto. Yo pedí, porque les busqué el grupo, se llama Foro de Bilderberg, todo con B larga. Bilderberg, y termina en G. Ahí se reúnen anualmente los 130 personas más influyentes del mundo para definir el destino del mundo. En el 2007 participaron estos 3 personajes uruguayos. Yo seguí todo esto y bueno, y ahí estaban re preocupados los 130 más influyentes del mundo en el 2007 de cómo recuperar a Sudamérica, que se les había escapado. ¿Ustedes entienden esto? ¿De qué estamos hablando? Eso. Yo me despido, creo que acá que está muy bueno esto, está para seguirlo charlando. Ahora, hoy, la única pregunta que me queda después de todo este intercambio es, ¿hubieron muertes evitables? Cada uno que lo conteste. De ahora, de la pandemia, ¿hubieron muertes evitables? Ahí definimos caminos. Bueno, nos despedimos, absolutamente agradecida. Fue un intercambio completamente diferente al que a veces se da, pero estuvo muy bien. Nos obliga a ponernos encima de la mesa nosotros mismos, nosotras mismas, las históricas, y bueno, yo espero que esta pasión, que de todos modos todas hemos demostrado, sirva también para generar pasión. ¿Hay alguien que quiere hablar? No, yo levanté la mano para agradecerles también como esto que decían y para también en este diálogo que traían a lo último, que nosotras eso, creo que hablar también del presente teniendo en cuenta la historia reciente de nuestro país es fundamental, y ahí tener sus voces y también sus voces de lo que está pasando ahora, que obviamente que nos recontra inquieta y nos tiene también preocupadas, pero también buscando formas de accionar desde ahí, desde esa preocupación y de encontrarnos, y esto de la política como arte también, que lo traían. No, agradecerles pila que hayan podido, que estos intercambios que son recontra necesarios también, y ojalá que haya más.
por ahí no. Sí, yo creo que es necesario que haya más porque creo que bastante gente se quedó con ganas de preguntar, pero entiendo también que son varias horas de Zoom que tenemos que nos está adquiriendo esta pandemia. Ojalá la próxima vez que nos podamos encontrar sea presencial, creo que se pierden un montón de cosas a veces por Zoom. Conexiones capaz, me gusta llamarles. Nada, agradecerles por el espacio y capaz que estaría bueno después generar otro conversatorio. Me queden con ganas de eso. Gracias de verdad por ayudarnos a seguir construyendo juntas y juntos. Bueno, quedó toda la parte de género que bueno, que ya la hablaremos en otro. Sí, sí, claro. Que es mi particular ahora, lo mío son memoria y género. También la política, ustedes vieron que me apasiona, pero bueno, eso es para despuntar el vicio. Perdón, querida, Gracias. te paso lo que leí sobre el papel de la mujer. Yo no sé por qué te querés meter en política. Se ve que la dictadura no te conquistó. Bueno. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Y a todas las personas que se sumaron también, muchas gracias por haber venido. Exacto. Nos vemos, gracias. Que pasen bien, que pasen muy bien. Gracias. Gracias por el aguante.